mercados de abastecimiento de la ciudad, sucedió un hecho que está en boca de todos, un hecho que quizás no habíamos pensado que en nuestro país podía llevarse a cabo. Un trabajador haitiano recibe en su pierna izquierda una puñalada y la razón, al parecer, simplemente una diferencia en su color de piel, diferencia de nacionalidad, idioma, y el temor que genera en la población que siente que sus puestos de trabajo están en riesgo. El temor a la diferencia no pertenece a un momento histórico, tampoco pertenece a una cultura, a un continente. Lamentablemente, el temor a la diferencia está cercamente imbricado en el tejido humano. Es parte de nuestra naturaleza. Pero también es parte de la naturaleza humana luchar por mejorar su entorno, territorio, paisaje y también la constitución de su propia naturaleza moral. Por eso nosotros celebramos la iniciativa que tuvo el Instituto Goethe y el Instituto Francés de Cultura por crear un festival llamado Migrartes, donde fusiona la creación cultural, la reflexión crítica, el goce del público con estas obras, con un intento por concientizar al país sobre la diferencia, de alguna manera aminorar el miedo y acercarnos a una posición donde podamos enriquecernos de esa diferencia. En función de eso es que la cátedra en homenaje a Roberto Bolaño unió esfuerzos con el Goethe Institut y también con el Instituto Chileno-Francés y ha acogido acá dentro de su espacio a uno de los artistas invitados. Es justamente el escritor, el poeta performativo, visual, sonoro, Cristian Forte, que nos acompaña. Y también él es una persona situada en esa frontera desdibujada. Una persona que nació en Argentina, que los inicios de su carrera artística con el colectivo Etcétera estuvieron en Argentina, sus primeras publicaciones, intervenciones estuvieron en Argentina, y como muchos artistas, ahora en el siglo XXI, emprendió la ruta natural de migración. Hace 100 años esa ruta natural paraba en París. Después esa ruta natural llevaba a los artistas a Nueva York. Actualmente el centro bullante para muchas de las artes, el centro de congregación de distintas estéticas, de experimentación, está justamente en Berlín. Entonces ahí está Cristian Forte, en Berlín. Creo que desde el año 2009, si no me equivoco, él se radicó ahí. Él nació en Buenos Aires en el año 77, es artista visual, es poeta. Durante 8 años formó parte del grupo de arte y política en Argentina, Etcétera, que es un colectivo influenciado por el surrealismo. Su obra explora los matices transdisciplinarios de la literatura y de la poesía en específico. Entre el año 2010 y 2016 fue coordinador de un proyecto editorial, o de un proyecto no editorial, llamado Milena Berlín. En el año 2014, junto a Erika Zingano, recibe el primer premio por el proyecto Kilómetro Cero en el Festival Sound Out. Ha publicado una serie de libros, por ejemplo, el año 2010 en Alemania, el libro Abr, el libro Alfabeto Dactilar, el año 2014, por Lupi, en España, Golden Regel, Regla de Oro, en Hochroch Verlag, el 2017, en Alemania. También en el año 2009 hasta el 2013 formó parte de un proyecto musical, Leise Lento, con Katia von Helldorf. Y actualmente
tiene un proyecto llamado Rudolf, que también está dentro de la música, pero la música noise, y lo hace con Ignaz B. Y viene a Chile y no solamente va a dictar esta conferencia, no solamente va a conversar ahora con nosotros y nos va a mostrar parte de su proyecto editorial, sino que también va a intervenir en distintos espacios. Mañana va a ser en el espacio Perro Negro, que queda en Ventura Lavalle 608, va a ser a las 16 horas, con el proyecto Cuico, que tiene vinculación con la editorial Chancacaso. Y el día lunes, para nosotros es un orgullo volver a tenerlo acá, esta vez en un horario de Bermud, en la tarde, a las 7 de la tarde, un piso más arriba en el auditorio, donde junto al poeta Kurt Folch van a hacer un recital. Para nosotros esto es muy importante, no solamente porque vamos a poder ver de primera mano el cruce transdisciplinario que van a montar estos dos poetas, sino que también van a ser antecedidos por poetas que están estudiando o que acaban de egresar aquí en la escuela. Maximiliano Díaz, Rocío Casas, Daniela Morano y también Ramón Oyarzún los van a telonear, como se merece cualquier estrella de rock. Entonces ahora quiero invitar a Cristian Fortes a que tome su lugar en la mesa y nos explique a qué ha venido hoy día. Hola, hola. Bueno, ante todo muy contento de tener tantos oyentes, tanto público. Gracias Rodrigo, gracias a la universidad por esta invitación, gracias al Instituto Goethe, a través del cual pudimos hacer posible esta visita, esta charla. Estoy muy contento de estar acá. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que voy a comentar hoy. Quiero ya anticiparles que a partir de la charla, de lo que sucedió con estas ediciones que ustedes ven desde tan lejos, me gustaría que mientras la charla o al final de la charla se acerquen, vamos a hacer espacio y puedan manipular, ver las ediciones, conocer a los autores y autoras y al mismo tiempo relacionarse con estos libros o libros objetos, ¿no? Entonces, tocar estos libros. Estos libros son parte del trabajo que hizo la nueva editorial Milena Berlín, de la cual fui parte y coordiné el proyecto como tal, siempre en coordinación con la editorial Milena Cacerola de Argentina. La idea hoy es hablar un poco de este desarrollo, estas funciones, estos libros que fueron, como van a ir viendo, tuvieron distintos formatos y fueron variando según cada autor y autora. Luego voy a hacer una pequeña introducción de otro trabajo de poesía visual, más reciente y personal. Como tal cual aquí abajo ven, estas manchitas son huellas digitales, dactilares, de otro proyecto que voy a comentar hacia el final. Pero para empezar voy a leer un pequeño texto introductorio que se llama Limpiando el caos y intenta hacer un resumen de lo que fue la primera edición de la editorial, de mi acercamiento a este proyecto de libros objetos. Y en este caso fue estas botellitas, este libro del poeta guatemalteco Cristian Loaiza. Así que a partir de esta primera edición vamos a hacer una introducción a una parte de lo que pasó con Milena Berlín.
Limpiando el caos. Voy a contar cómo se desarrolló la primera edición de lo que fue la no editorial Milena Berlín. Encuentro fundamental narrar este proceso porque la historia conserva el mismo espíritu con el que se publicaron las ediciones y se realizaron las acciones poéticas. Para hacerse una idea de cómo fue la primera edición, hay que tener en cuenta que entre 3 personas no contábamos con más de 50 euros para la inversión del libro. El lugar que inspiró la creación de este libro objeto fue el Parque Hasenheide en Berlín. El parque tiene una extensión de 5 hectáreas y su superficie es atravesada por senderos de variada longitud y curso, rodeados de árboles y principalmente arbustos de no más de 1 metro de alto. En Berlín este parque resulta ser un lugar de tránsito importante, pues conecta al barrio de Neukölln con el antiguo barrio reo de Kreuzberg. Durante el mes de febrero y marzo del 2011, junto con Christian Loaiza y Adria Chilcote, pasamos allí varias tardes recolectando botellas vacías de vodka y licor. Nos juntamos después del mediodía, aún recuerdo la tarea como un pequeño desafío. En esa temporada del año, a las 15 horas la luz va mermando y a las 16:30 uno se encuentra ya en principio de la noche. Suponíamos desde el primer momento que en el Parque Hasenheide iba a ser el lugar indicado para encontrar lo que nosotros definíamos como yacimientos, es decir, reductos no muy definidos cerca de los bancos del parque en los cuales llegábamos a encontrar de hasta 10 o 12 envases de vidrio. Algunas botellas estaban a la vista y otras semienterradas. El resultado de esta recolección metódica que se prolongó durante semanas resultó ser un libro objeto. Recolectamos un total de 315 botellas, las cuales lavamos y luego reetiquetamos. Los textos fueron escritos por el poeta Christian Loaiza y la edición estuvo a cargo del cuidado de Adria Chilcote, una diseñadora de Oklahoma que conocí en un bar circunstancialmente a través de Christian. Desde la primera reunión, Christian tenía presente idear el poemario como libro objeto. El libro se llamó finalmente Alcohol. Cada página del libro se correspondía a una botella, y así cada una de las páginas fue envasada. Llegamos a hacer 7 ejemplares numerados. Este es el poema de la botella número 25. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? El sueldo es insuficiente. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? Su saldo es insuficiente. Recuerdo especialmente 2 sucesos de aquel periodo que me gustaría rescatar. El parque se caracteriza también porque en diversos sectores del mismo hay decenas y decenas de dealers vendiendo marihuana en puntos determinados. Por medio de un sistema de turnos, ellos pueden pasar día y noche a la espera de clientes. Recuerdo la tarde en que tuvimos que correr junto con Christian después de encontrar algunas botellas de licor entre unos arbustos al costado del sendero. De manera ingenua, obviamos el hecho de que estábamos invadiendo territorios, donde los vendedores guardan la droga bajo tierra para no portar nada encima en caso de haber controles policiales. El segundo hecho que me pareció relevante fue en Berlín también, junto al poeta Enrique Winter. Él quedó entusiasmado por el proyecto y remarcó un punto significativo que me hizo pensar en el provecho que se le puede dar a la basura local. Winter sugirió que nuestro libro pudo hacerse con poco presupuesto solo porque estábamos en Berlín. Las mismas bebidas son caras en Latinoamérica y en general la gente guarda los envases ya vacíos para darle un uso doméstico. Este aprovechamiento de la basura local se repitió luego en la 4ª edición de Milena Berlín, cuando el poeta Roberto Equizoain tuvo la genial idea de forrar las cubiertas de sus libros con telas de paraguas rotos encontrados en la calle. Es este caso. Y luego el mismo poeta
hizo un proyecto y otro libro similar con telas de colchones que encontraba tirados en la calle. Luego lo podemos ver. Durante la existencia de la nueva editorial Milena Berlín se intentó generar una plataforma artística en progreso. Esta nació en noviembre del 2010, después de haber hecho la primera ocupación de un stand junto a la nueva editorial Milena Cacerola en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Milena Berlín desarrolló proyectos de expresión poética como libros objetos, fanzines, libros de artistas o performance. Uno de los objetivos de Milena Berlín era generar un intercambio creativo entre artistas y que los resultados de ese intercambio, que esos intercambios se concreticen a través de una obra-libro. Trabajamos con conceptos de producción que varían según cada autora y autor, aunque nos resultó de especial interés experimentar con técnicas artesanales y según las características de cada proyecto, utilizar también materiales recuperados o reciclados. Milena Berlín pretendió crear también una plataforma de trabajo que sirviera como puente para conectarse con grupos y sujetos interesados en la creación de redes. Otros propósitos de circulación se concretizaron a través de la circulación de exposiciones, lecturas, conciertos y especialmente talleres de autoedición. Al tercer año del proyecto comencé a dictar talleres de libro en formato alternativo. Desde mi perspectiva, este fue uno de los logros más relevantes del proceso, ya que por este medio fue posible llevar a cabo la socialización de lo aprendido en los años anteriores. Preferí definir a Milena Berlín como una obra de arte y eso la fue transformando en una no editorial. Viajé a diversas ciudades y pude contribuir a difundir las obras de autores y autores ya editados. Eran fanzines y folletos hechos a partir de dobleces y costuras simples que comenzaron a tener cierta circulación también afuera de Berlín. Al final del taller, cada participante aprendía a construir 6 modelos hechos con hojas de papel tamaño A3 o A5. En definitiva, el hecho que más me entusiasmaba era que al final de cada taller me encontraba frente a potenciales editores de libros. Recuerdo todavía las palabras de aliento de Matías Reck, editor de Milena Cacerola, en Buenos Aires, cuando en el 2010 me dijo: no hay problema que no tengas un taller, que tu computadora sea vieja y no sepas usar un programa de diseño. Una editorial es algo inmaterial. Solo hace falta que digas que sos editor. Así pues, me tomé en serio el consejo de Matías y entre el 2010 y el 2016 se lograron hacer 17 ediciones. Los artistas, músicos, escritoras publicados por Milena Berlín pueden encontrarse en el blog de la nueva editorial. Creo que cada libro objeto, fanzine o disco que se hizo mantuvo diferentes grados de intensidad, especialmente porque la relación con cada obra y artista se produjo en ediciones disímiles, tanto en estilo como en formato. Esto fue quizás una consecuencia indirecta de la heterogeneidad de Berlín. Cada encuentro con un artista implicaba un vínculo particular, ya que todos llegábamos de distintas ciudades con un bagaje diferente. Pronto me di cuenta que el rol de editor no me iba bien y preferí pensarme entonces como un facilitador o coordinador. Eso me hizo pensar que la manera de enfocar un buen proceso no era centrarse en el libro como objetivo, sino conformar una buena dinámica con relación a todo lo que rodea al libro, generando un espacio de confianza para que la persona pueda ofrecer lo que sabe. Sinceramente, después de 6 años de actividad, aún no sé si yo puedo aportar algo nuevo a la definición de libro objeto. La pregunta que sí me hago es ¿por qué hacer un libro? Y hasta ahora encontré 2 motivaciones que activan profundamente ese deseo. Por un lado, considero la potencia inherente a la práctica de escritura poética, la cual considero, a diferencia de otras artes, la más inclusiva.
No tuve la oportunidad de comprarme una cámara fotográfica cuando quise y tampoco pude pagar en mi adolescencia los talleres de pintura con un buen profesor. Sin embargo, la poesía siempre estuvo a mi alcance. Creo que esa accesibilidad y libertad relacionada con la escritura poética me motivó a descubrir también la experiencia de construcción de libros, es decir, hacer evidente la manipulación y la producción del libro como algo cercano, dar evidencia a lo cercano, intentando concebir así a la práctica de la escritura, el rol del poeta y al libro como producto, como resultado natural, como un quehacer y no como un oficio inflexible y dependiente únicamente de la estructura de lo que entendemos formalmente como editoriales. Las tapas y el interior de mi primer libro de poemas lo hice en Buenos Aires recortando radiografías que encontré en los tachos de basura de un hospital. Podría asegurar que en ese momento no tenía en mente la categoría de libro objeto. El uso de materiales reciclados lo conocí más bien por la tradición de la cultura punk rock, la cual entiende que lo que quieras decir se puede hacer y puede ser retransmitido por el soporte que se te ocurra y con las cosas que tengas a la mano. En mi segundo libro se produjo bajo condiciones muy diferentes. Fue hecho de manera colectiva por el grupo Etcétera a principios del año 2000 en Buenos Aires. Esta vez encuadernamos el libro con tornillos y tuercas, incluimos dentro anzuelos de pesca y también globos de látex para que las lectoras pudieran hacer bombas de pintura. En este caso, la fuerza del trabajo en grupo aportó nuevas ideas y generó de manera informal un compromiso con el libro, un compromiso especial que posibilitó un mayor alcance y difusión de ese trabajo. Encuentro ahí la potencia del trabajo colectivo. Estoy convencido que el libro es un cuerpo capaz de contener afecto. Creo que la perceptibilidad del libro a los aromas, a las manchas, a los múltiples lenguajes, lo transforman en un organismo vivo, mutable y en tanto vigoroso. Creo que a diferencia del libro en soporte digital, el libro objeto provee más amplitud y diferentes escalas sensoriales. Disfruto la experiencia poética en forma de libro principalmente porque aún no termino de acostumbrarme a la limpieza y la prolijidad de la pantalla y a la relación que ella crea con la letra y la luz. Es posible que mi lado más conservador identifica la poesía todavía con lo sucio y la sombra. Sin embargo, pienso que el desarrollo tecnológico anticipa muy buenos tiempos para la poesía y para la edición, particularmente por el auge de medios de impresión más sofisticados a costos más baratos. No obstante, veo que ambos son fenómenos complementarios, ya que los medios digitales resignifican y le dan un nuevo valor a la pieza manufacturada, a lo precario, a lo antiguo e incluso a lo no pulcro. Esto se traduce también en el ámbito de la edición de música, por ejemplo, cuando vemos que se reactiva, al menos en el ámbito europeo, ya desde las últimas décadas, la producción de discos de vinilo. Cuando pienso en una obra trato de nivelar sus potencias, aunque soy consciente que la solución por medios digitales se presenta frecuentemente como una primera opción. Trato de igualar los medios no digitales a mis planes y experimentar con ellos. Hace poco, junto con los amigos Carlos y Miguel en Berlín, encontramos en la ciudad de Leipzig una pequeña empresa que todavía produce cassettes. Es increíble. En este momento estamos preparando un proyecto que va en esa dirección. El próximo paso es encontrar un equipo de audio de doble casetera para empezar a grabar. Las grabaciones serán publicadas y circuladas por la web, pero claro, asegurándonos que el audio mantenga la cálida y agradable textura del sonido analógico. Bueno, con esto intenté hacer un resumen de lo que movilizó estos 5 años de trabajo en la editorial, en Milena Berlín. Antes de charlar más abiertamente, los voy a invitar a mirar un video.
y les voy a contar un poco de qué se trata eso. Fueron al cuarto año acciones que propuse hacer de lecturas de poesía en lugares no convencionales. Y fue muy lindo porque nos contactamos con panaderos, con las personas que trabajaban en un taller mecánico, con otras personas que hacían servicios en gimnasios, y los invitamos a hacer lecturas de poesía en ese lugar. Así que ese experimento fue muy lindo porque me propuse en algunos casos, en las 5 presentaciones que fui haciendo, invitar a poetas que escriben de manera un poco más formal a leer en espacios un poco más no convencionales y experimentar juntos la sensación de vivir la espacialidad con otros soportes. Me encanta todo lo que sea y lo que promueva salir de las formas convencionales en las cuales estamos habituados. Y especialmente lo digo porque estoy hablando en una universidad en donde el trabajo en relación al modo de pensar, la posición del cuerpo, el volumen de la voz está completamente regulado y condicionado. Así que creo que necesitamos, y al menos en mi caso la poesía me lo permitió, ubicarme en otros espacios para generar y conocer otras sensaciones, porque hay espacios que no nos van a dar de ninguna manera esas sensaciones, esas experiencias. Ese fue el humilde objetivo del proyecto que se llamó Raum Dichtung. Les repito, hubo 5 presentaciones. Una fue muy linda, fue en un jardín que queda en el barrio de Kreuzberg. Y allí estuvo Ginebra Raventos de Cataluña y Gaëlle Krenz de Francesa. Tuvimos músicos de Polonia, Juana Chang de Cumbia Queers de Argentina. Y en este caso, en esta edición, en la primera edición, tuvimos al poeta catalán Eduard Escoffet y a Vincent Cockot de Berlín, cuales hicieron música y poesía. Así que, por favor, vamos a proyectar el video. No sé si se podrán bajar un poco las luces. Si no es posible, bueno, intentamos verlo de la siguiente manera. La presentación de hoy es la primera de 5 presentaciones. Die Präsentation heute ist die erste von 5. La idea es poder presentar performance y poesía en lugares no tan convencionales. Die Idee ist, Poesie und Performance zu präsentieren in Räumen, wo normalerweise so etwas nicht stattfindet. Auf Graufaser verstreute Hauserwände haben, aus wenn jemand anderes spricht. Links zwischen sie 2 scheue Vögel mit gebrochenen Flügeln. Milena Berlin es una editorial independiente o no editorial. Milena Berlin ist ein unabhängiger Verlag oder auch ein Nicht-Verlag. Nosotros hacemos libros y acostumbramos a no vender ninguno de los libros. Wir machen Bücher, aber wir sind es gewöhnt, keine Bücher zu verkaufen. Pero sí editamos y intentamos hacer una red entre algunos poetas que viven en la ciudad. Aber wir versuchen ein Netzwerk zu schaffen zwischen Dichtern, die hier in Berlin leben.
veig ara, quan et veig ara, quan et veig cos i cos, quan et veig cos i cos, quan et veig tu, la casa, el pes, quan et veig tu, la casa, el pes, quan et veig les coses que em dius, quan et veig les coses que em dius, quan et veig, quan et veig, quan et veig, quan et veig, quan et veig a font el mot a la pedra a la porta, quan et veig a font el mot a la pedra a la porta, quan et veig i plou, quan et veig i plou, quan et veig cos i cos, quan et veig cos i cos, quan et veig ara, quan et veig ara, quan et veig i moro, quan et veig, quan et veig, quan et veig i moro, quan no em veig, quan et veig les coses que em dius, quan et veig les coses que em dius, quan et veig i plou, quan et veig i plou, quan et veig cos i cos, quan et veig cos i cos, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig aquesta llum dona voltes, quan et veig aquesta llum dona voltes, quan et veig i clou la rosa. You can hear me. This voice is in you. This voice is in the loudspeaker. This voice has nothing to do with the loudspeaker. This voice is where the loudspeaker is. This voice is where you are. This voice is reaching your ears. Do not enter this empty cage. Do not access my voice. Bueno, gracias. Básicamente un factor muy importante para poder trabajar y lograr todo esto es divertirse, pasarla bien. Es lo que intenté hacer durante 5 años y no sé si lo logré todavía. Voy a seguir probándolo. Pero el resultado de eso fue una serie de libros que trabajamos de manera bastante simple y, como les conté, precaria, pero siempre con mucha ayuda y trabajando en coordinación con colectivos. Este es, por ejemplo, la edición de un disco y, como ven, utilizamos solamente una hoja en tamaño A3. Eso fue muy, muy común en nuestro trabajo y en gran parte de las ediciones de Milena, utilizar este tipo de formatos. Aquí tenemos un trabajo del poeta chileno Pablo Jofre, el cual trabajó también con un músico, Mario Peña y Lilo. Así que este también es otro formato que nos hacía, por el costo y los presupuestos, un trabajo bastante accesible. Esto me parece un punto muy importante a recalcar porque desde que empecé con grupos de poesía siempre teníamos las dudas de cómo poder autoeditarnos y demás, y siempre de alguna manera con algunos amigos por un tiempo nos victimizábamos diciendo que nunca íbamos a ser publicados ni demás. La idea y la motivación después de esos mismos amigos fue empezar a hacer cosas de manera independiente. Sé que aquí en Chile están trabajando ferias de libros independientes y tengo información y es súper positivo ese movimiento y circulación que se va dando. Así que no creo que esto sea en su conjunto muy innovador, sino que va en sintonía con ganas y con el desarrollo de lo que es la producción de libros. Lo que sí me gusta rescatar en el caso de la editorial es que con elementos muy simples se pueden hacer ediciones cuidadas. Por eso, de manera un poco no confrontativa, digo que este no es un proyecto cartonero, porque muchas veces se acercaron algunas personas que querían escribir sobre el proyecto y decían que era una editorial cartonera. No la considero como tal, es una editorial que también con recursos mínimos puede trabajar la materialidad y el lenguaje como un cuerpo moldeable, un cuerpo que se puede sentir, un cuerpo que se puede percibir por texturas que se transmiten o se
transmutan en obras de arte. Tener en cuenta todo lo que tenemos alrededor y observar básicamente qué es lo útil. Como les contaba, este libro de Roberto X. Ohain es un libro que él decidió y eligió forrarlo con telas de paraguas. El costo fue mínimo y luego tuvimos que hacer la impresión en el interior, que también fue muy económica. No participé en este tiempo de ferias, porque me aburre estar sentado en una mesa y ofreciendo los libros. Entonces hay una cuestión muy caprichosa de mi parte de hacer lo que uno quiere. La importancia de hacer lo que uno quiere y no sentirse obligado a hacer, en este caso, una editorial. Ese es otro motivo por el cual digo que es una no editorial. Es una obra de arte que todavía tiene vida, que todavía sigue circulando, que no fue comercializada en gran parte, a no ser en casos para financiar nuevamente los costos, ¿no? Pero nunca se cobró lo que es, ni mano de obra, como ocurre en muchas editoriales independientes. Es una motivación, es el placer de poder concretar, como decía, obras y libros en formato un poco más alternativo. Y otro punto importante, como aclaré en el texto, es la socialización de esto a partir de los workshops, ¿no? Si bien no se participaba en ferias, sí podíamos socializar la información, todo el conocimiento que tenemos, lo que fuimos aprendiendo y lo que fui aprendiendo en estos años para poder, a una velocidad un poco más acelerada, compartir y multiplicar, ¿no? Casi como un rizoma, como un virus, como una bacteria, dar las distintas técnicas que fuimos aprendiendo y que fui perfeccionando en el tiempo y socializarlas. Me gusta mostrar este modelo, es una lástima que tengamos, repito, tanta distancia, pero luego los voy a invitar, por favor, los que estén interesados, a tocar y leer y conocer los libros. Este fue un modelo que me gusta mucho, se los voy a mostrar. Nos servían también para hacer catálogos. Como les digo, de manera muy accesible. En este caso, Katia von Helldorf y Anton Blume combinaron dibujo y poesía y usamos, como ven, cajas de fósforos. Aquí están las botellas de Christian Loaiza. Bueno, la corporalidad del libro, la manera en que se extiende también, como en este caso, este libro ya es un proyecto personal y fue el libro que surgió a partir de lo que llamé el alfabeto dactilar, una edición hecha por la editorial Lupi de Bilbao, del País Vasco. Aquí trabajé un ordenamiento en un trabajo de poesía visual en el cual, a partir de huellas dactilares, cada huella dactilar de cada mano se corresponde a 3 posiciones y cada posición está coordinada con una letra del alfabeto. De esta manera, cada posición me permitió empezar a escribir textos. Este proyecto lo desarrollé en el año 2014, se concretizó en este libro, hecho en serigrafía, y como parte de esas ganas de seguir socializando ciertos trabajos, en un festival en Alemania, en la ciudad de Hausach, en el sur de Alemania, propuse a la gente del pueblo escribir entre todos un texto con nuestras propias huellas dactilares. En ese caso se dio el hecho de que participaron niños, participó gente de la ciudad y también el caso puntual es que
se dio una unión entre todas las gamas y estratos y gente que estaba en el pueblo. Hicimos un listado con los organizadores del festival y aquí en el plazo de 1 mes y medio fue un proceso muy lento. Hay 3 ejemplares de esto que ven aquí. Es esta obra hecha con las huellas de la gente del lugar para generar un texto, una traducción de un poeta de la región. No sé si desde ahora podemos empezar a compartir alguna pregunta, duda. No es que la audiencia local sea tímida, porque aquí en Chile no existe la gente tímida. Solamente existe un respeto, una discreción interior, que hay que invitarlos a ceder. Así que no te lleves una impresión diferente. Yo tengo que anticipar que soy muy tímido, así que estoy en la misma posición. No, pero eso tú lo haces para contradecir tu origen genético, digamos, del país. Solo por estar en contra del estereotipo argentino. Sí. Muy bien, sí. Bueno, quería hacerte una pregunta sobre... tú explicaste la génesis, por ejemplo, del libro de Loayza. Sí. Quiero saber si en estos libros, donde el objeto y el proceso editorial es tan creativo y tan fuerte como el proceso de escritura y el proceso de presentación, quería saber dónde empieza la idea del libro. Por ejemplo, me pregunto si es que el poeta Loayza decidió escribir lo que escribió después de que supo que su soporte serían las botellas, o ustedes encontraron las botellas a propósito de lo que les sugería la escritura de Loayza. No, en este caso particular, él tenía una serie de textos breves que iban a combinar muy bien en el formato objeto de botella. Él ya estaba trabajando, recuerdo en ese momento, sobre la temática de alcohol, así que lo que pasó es que hizo una recombinación de textos cortos que podían combinar el objeto de la botella con sus poemas. Es muy interesante la pregunta porque no recuerdo exactamente en qué momentos nos surgió la idea de utilizar las botellas. Y eso es algo muy representativo porque todo y cada una de las ediciones era un trato bien particular con los artistas, ¿no? El diálogo es muy importante y a partir de eso llegábamos a distintos formatos. No teníamos una línea como editorial, ¿no? Es bien variado, incluso como ven en lo colorido que llega a ser cada edición, ¿no? ¿Hay preguntas del público? Gracias. Bueno, muy fascinante, me parece a mí todo el proceso que tú has descrito de la gestación, de la creación colectiva. Lo que más me intriga, claro, es la participación de un pueblo entero, de un grupo social, que es el que se va además con me parece un resultado estético extraordinario. Y luego también has enfatizado cómo se sociabiliza eso. Pero yo no sé si ustedes hacen algún seguimiento en la recepción. O sea, ¿existe un lector posterior o todo esto es parte como de esta comunidad creativa, de este grupo? ¿Qué pasa después con la vida de un libro? Que tú dijiste una frase maravillosa, que la anoté, pero ahora no lo puedo mirar en mi teléfono para recordarla literalmente, pero que el libro es un cuerpo que genera afecto, ¿no? Algo que así. Tiene la capacidad de contener afecto. De contener, sería mucho más bonito, claro. Me parece una definición extraordinaria, pero entonces ese afecto que contiene queda
¿dónde? ¿Queda en la casa de cada uno de ustedes? O sea, esa vida independiente que se supone que tiene el libro y que es lo que lo hace que nunca podremos dejar de amarlo, digamos. ¿Qué pasa en estos casos con este tipo de edición? Este tipo de edición no superaban los 100 o 150 ejemplares. Eso también los acercó un poco a obras de arte, ¿no? De alguna manera. La circulación, como conté, ¿qué pasa después con este objeto? Maravillosamente no lo sé, justamente. Lo que sí pasaba era el hecho de que después de hacer 150 ejemplares yo me quedaba con 30, 40, el resto los tomaba la autora o el autor. Y lo que sucedía es que circulaba de manera informal, como suele suceder en la poesía, intercambios, conexiones o intercambios entre libro y libro. Que sea una no editorial la hace un proyecto en tanto no comercial. Entonces, como no teníamos clientes, no buscábamos lectores, no teníamos la intención de, sino al menos siempre me motivó a hacer las cosas por el solo hecho del goce, del disfrute, y al mismo tiempo aprender y compartir. Es lo que sucedió también con el colectivo Etcétera, el cual fue mi pequeña escuela, de alguna manera, o universidad. Esa formación autodidacta hizo que una lógica más de alternativas se metiera en el trabajo que uno desarrolla. Entonces no pensé o no pensamos demasiado en qué podía pasar con este objeto. Sin embargo, circuló y sí tomé un recado que me pareció muy, muy importante. Cuando tenía oportunidad de viajar, sabiendo que muchos proyectos editoriales de gente que admiramos y leemos han quedado en lo efímero y que esas ediciones limitadas se perdían, me propuse que si bien no iba a vender los libros ni iba a ir a ferias de libros, iba a dejar archivos. En tal caso, estuve en un festival en La Habana y llevé una colección completa a la biblioteca de la Universidad de La Habana y doné todos los ejemplares. Lo mismo pasó en la biblioteca de Brooklyn, lo mismo pasó en el Instituto Iberoamericano en Berlín. En ese caso nos pudieron comprar todos los ejemplares, incluso un ejemplar completo de alcohol. Las botellitas las vendíamos a 4 euros y la gente puede leer el libro completo en la web. Se abren y están los textos, pero nuestros amigos solo pueden comprar una. El Instituto Iberoamericano es el único que tiene un ejemplar completo del libro. Y con ese dinero lo redistribuimos entre Cristian, Adria y yo un mínimo y el otro lo usamos para la próxima edición. Pero volviendo al tema de quiénes son los lectores o los que adquieren estas obras, es indeterminado, pero sí en los archivos pensé que si alguien en el futuro quisiera saber qué pasó en Berlín entre el 2010 y el 2016, podía tener una idea, un acceso a través de estas donaciones a bibliotecas y espacios. Quedaron ejemplares también en Puerto Rico, en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Me ocupé de hacer donaciones. Y nada, guardar ahí, dejar una pequeña marca de lo que pasó, por si alguien estaba interesado en saber quiénes eran los artistas, ¿no? Conservarlo de alguna manera, desde lo efímero, ¿no? Sí. Hola. Hola, Hola. Buenas tardes, sí. Gracias por la exposición. Te quería preguntar una cuestión de corte como relacionada con la escritura o con la producción. A partir de las botellas, pero a partir del proyecto completo, ¿cuánto cambió tu percepción de la ciudad a partir justamente de estos trabajos? O sea, trabajaron con las botellas, lo que contaste, pero ¿cómo cambia tu percepción del espacio, del mapa, de cómo volver a habitar o cómo habitar una ciudad en la medida que estáis trabajando sobre ella o a partir de ella? Eso. Gracias.
Súper pregunta, porque es algo que me lo planteé mucho. El caso de Ramum Dictum, el video que vimos, era un intento forzado de generar algo que en todos nosotros se genera automáticamente, que es generar espacialidades a partir de nuestro transitar por la ciudad. En el caso de Berlín, que es donde surgieron estas ediciones, mi sensación como latinoamericano al llegar a la ciudad fue que es una ciudad que tiene muchos centros. Y al tener muchos centros se dio un fenómeno que es el tema de que yo sentía que podía armar la ciudad que más me gusta, frecuentando los espacios que me agradaban, donde sentía que había amigos o que me gustaban, etc. Entonces, el hecho del descubrimiento, de la sorpresa, de lo inusitado, me motivaba a transitar el espacio fuera de la noción convencional, de lo estático. Berlín se puede construir también, desde mi punto de vista, porque hay condiciones de cierta, entre comillas, seguridad, más allá de que hay mucha inseguridad en otros aspectos como sociedad, en Alemania como sociedad, pero el hecho del tránsito en el espacio público es muy diferente al de nuestras ciudades. Y eso me llamó mucho la atención. Por ejemplo, las ciudades son mucho más silenciosas, eso modifica todo el aspecto sensorial, y al mismo tiempo, como digo, son un poco más, entre comillas, seguras. Uno puede caminar, he cruzado muchos parques oscuros en la noche y no es tan peligroso como en Buenos Aires, por ejemplo. Solo en Buenos Aires, nada, aunque no pase nada, el hecho es que uno siempre tiene el cuidado de que puede pasar algo. Ese no cuidado de que pueda pasar algo peligroso hace que uno pueda ir pensando o imaginando cosas en el trayecto en una noche, ¿entiendes? Y eso es una cuestión de la espacialidad que motiva desde adentro creatividad, que motiva situaciones de imaginación, porque, repito, los espacios son los lugares en los cuales moldeamos nuestra identidad. Y esa identidad flexible de las ciudades hace que puedan surgir nuevas ideas, y en el caso de un artista, una nueva obra, ¿no? El espacio en Berlín tiene esas características. Desde mi punto de vista, lo que más rescato es el silencio y la posibilidad de transitar, ¿no? de divagar de alguna manera. Que lo veo positivo, obviamente. Ese libro, Alfabeto Dactilar, sí. Cada impresión de huella digital puede expresarse en una letra, ¿o no? Exactamente. Por lo tanto, nosotros estamos frente a un texto. Exactamente. Me interesaba eso, generar es ilegible, pero está la potencia del texto por sobre lo visual. Eso es lo que más me interesaba al generar este sistema. Es un texto ilegible, pero ¿es irrepresentable? La representabilidad es justamente que, desde mi punto de vista, todo el tiempo estamos generando textos aleatorios cuando a partir de este sistema todo se toca. La sistematización permite que uno pueda encontrar un texto en una ventana. Es la parte más utópica y poética de todo este juego, es que todo está marcado por textos. Todo es un texto, como también lo dice Paul Preciado, ¿no? El teórico. Todo es un texto, y creo que eso combina bien con este proyecto que tuvo varios cruces, entre ellos algunos históricos de los cuales quisiera remarcar. No sé si ustedes saben que lamentablemente la invención de reconocimiento de personas a partir de huellas dactilares fue desarrollado en Argentina a finales del siglo XIX por Juan Bucetich, que fue un inmigrante croata financiado por la policía de la provincia de Buenos Aires, quien empezó a buscar métodos de identificación de personas efectivos. Algunos
En Francia, en Estados Unidos se buscaban métodos antropomórficos o el tamaño de la cabeza, de la nariz, etc. Vucetich experimentó con huellas dactilares, implementó el sistema y fue aceptado en Francia en un congreso de policías, y a partir de eso, lamentablemente, fue implementado en todo el mundo. Conocí esta información porque la parte más narrativa de este proyecto es que en el proceso de construcción de este libro, que llevó unos 10 años, mi hermano se enroló en la policía de Argentina. Mi hermano es policía. Entonces, cuando él se iba de la casa de mi madre, yo me metía en su cuarto para ver todos los manuales y decir, ¿qué estudia esta gente? Claro. Y ahí leí historia de la policía y pude encontrar que Juan Vucetich había creado, fue un cruce indirecto de este proyecto, que es un alfabeto del caos y no del orden, a partir del cual, bueno, se cruzó cierta narrativa en este trabajo. No sé si hay otra pregunta. Bueno, me quedó dando vuelta tu hermano policía. Yo no sé si quisiera enfrentarme a un policía de apellido Forte. Sí, no, y lo peor es que está en el área de drogas. Ah, no. Bueno, no tendría trabajo en esta universidad. Sí. Sí, aquí hay otra pregunta. Que a mí me intrigó mucho eso del libro, que el libro pueda retener afecto, pero me intrigó más por como el cuerpo del libro y más de lo que retiene, lo que expresa, porque a mí el cuerpo, la idea de cuerpo me transmite la sensación de un escenario, de una experiencia, de un momento, y que el cuerpo en sí encierra todo eso con toda la afectividad, toda la emocionalidad que involucra. Pero ¿qué función expresiva cumple este cuerpo en sí? Eso es lo que ¿El cuerpo del libro de los libros. O el trabajo del alfabeto dactilar? No, los cuerpos de los libros en general. En general. Sí. El cuerpo del libro cumple una función básica y en el ámbito de una obra de arte súper expresiva, justamente porque entender al libro como un cuerpo es entenderlo como una escultura, y la capacidad de poder moldear lo que uno quiere decir es justamente una posición frente a la alternativa del libro estándar, ¿no? El libro como tal. Supongo que eso debe haber sido revolucionario y debe haber surgido una pregunta parecida a la tuya cuando el libro empezó a ser cortado, y cuando en realidad era extensible, ¿no? Como en el caso del Leporello. Hubo un cambio histórico en un momento en el que el libro pasó a tener otro cuerpo, otra fisonomía. Y nada, trabajarlo de otra manera es simplemente reivindicar una estrategia creativa, liberadora, de hacer las cosas como a uno le gustan y tenerlo siempre presente o experimentarlo en esta editorial, ¿no? Hola, mi nombre es Felipe, gracias por la ponencia. ¿Dónde está Felipe? Aquí. Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Me llamó mucho la atención el abecedario dactilar porque nos haces ver más allá de lo convencional, o sea, más allá de la poesía convencional, que básicamente es lápiz, un pedazo de papel y palabras. Me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte qué te inspiró o cuál fue tu base inspiracional para crear este relato, porque si no recuerdo mal, nombraste que personas, niños, estaban relatando un poema de alguien, de un ciudadano alemán. Sí. Así que eso es mi pregunta, o sea, ¿qué te inspiró a tomar 10 años de tu vida a plasmar este cuento en un solo libro, digamos así? Bien, bueno, la motivación principal fue en primer lugar la edición del alfabeto por la editorial Lupi.
La segunda motivación a socializar este alfabeto poético fue la propuesta de José Oliver, es coordinador del festival Lesselens en Hausach, en el sur de Alemania, y al ver este trabajo, esta primera edición, me propuso participar del festival y me dijo que la temática del festival iba a ser cuerpo y poesía. Entonces, en ese caso, la obra combinaba muy bien. La motivación de la socialización de este alfabeto es que no puede, hay varias, voy a comentar las dos más importantes. Es que para la creación de un alfabeto, obviamente es muy arrogante decir que un ser humano puede generar un alfabeto, ¿no? Es un hecho social y demás. Esto es simplemente una pequeña obra, pero la necesidad de que haya dos o más interlocutores para que se pueda generar un diálogo y un habla es necesario para, sentía que era necesario que servía para que este trabajo tenga otra vida, otro significado y siga desarrollándose, como las historias que conté en relación a Vucetich, en relación a lo que pasó. Este proyecto surgió de algo muy, muy íntimo, porque en un periodo muy depresivo, yo tuve una depresión muy fuerte en Buenos Aires, y estuve un año en donde dormía durante el día y vivía durante la noche. Y en ese momento de depresión me venían frases y escribía mucho y demás. Y una de las frases que surgía en ese momento, en una de esas noches, fue: quiero ser una máquina de escribir. Y se me repitió varias veces, hasta que en un momento empecé a decir, bueno, voy a hacer una máquina de escribir y a empezar a generar un sistema de escritura como máquina. Eso fue un punto importante de la narrativa del libro, porque 8 años después leí a un teórico de la música que se llama David Tubb, que escribió un libro que es Resonancia Siniestra, el oyente como medium, editado en una editorial argentina, creo que Caja Negra. Y él decía que nosotros, cuando estamos en la panza de nuestras madres, a través del líquido amniótico nos llegan sonidos, estímulos sonoros. Entonces, en ese viaje a Buenos Aires, luego de 8 años, me pregunté, ¿cuál fue la banda sonora de mi gestación? Y le pregunté a mi madre eso, y mi madre muy tranquilamente me dijo, sí, yo seguí, mientras estaba embarazada, trabajando. Ella estaba en el área administrativa del Hospital Italiano en Buenos Aires. Trabajaba 7 horas frente a una máquina Olivetti, una máquina de escribir. Es decir, que yo escuchaba todo el tiempo así durante 6 horas, excepto en la hora del almuerzo, supongo, hasta 2 meses antes de su parto. Me pareció otro hecho bastante significativo, y lo puse en la introducción del libro, porque en ese momento en donde yo estaba más frágil, más desprotegido como adulto, me volví a preguntar si podía ser una máquina de escribir, o si que quería ser una máquina de escribir, ¿no? Entonces, muy indirectamente y desde una mirada muy psicoanalítica argentina, puedo decir que ese fue un juego que, por más que parezca trivial, me motiva y me estimula como hecho en esta obra, ¿no? Desde lo íntimo hasta la socialización, ¿no? Desde el nacimiento de este sistema de huellas hasta la propuesta dentro del festival a convocar a 50 personas y participar de este texto colectivo, ¿no? Sí. Hola, tengo 2 preguntas. Una tiene que ver como el contexto cultural, como pensándote como poeta, artista sudamericano, argentino, ¿cierto? Con toda la idiosincrasia que eso significa, en convertirte en un inmigrante en Berlín y haciendo tu trabajo allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que dijiste, que ¿por qué hacer lo que uno quiere es un capricho? ¿Por qué hacer? Lo que uno quiere te parece que es un capricho. Bien, muy buena pregunta. En Berlín, bueno, hablas de la motivación o lo que mi desarrollo en Berlín. Más que la motivación es qué se siente, porque claro, como el contexto sudamericano y en la escena artística me imagino que es bastante distinta a lo que pasa en Berlín. Y también en el contexto social, ¿cómo ha sido ese cambio? Claro. Fue a nivel de obra bastante particular porque el primer desafío es el idioma, ¿no? Yo aprendí alemán como adulto, entonces es un proceso que puede ser bastante intenso. Esa intensidad me llevó a utilizar todos los recursos que tengo, incluso la visualidad. En ese sentido, creo que se estimuló mi interés por la poesía visual estando en Berlín, ¿no? Y esto es un poco también un mínimo testimonio. Entonces, estar como migrante en Berlín implicó una reposición en el espacio y al mismo tiempo una adquisición de nuevas formas de pensar. En un lugar donde prácticamente siempre digo, Berlín es una muy buena ciudad para aprender, ¿no? Ahí llega mucha gente de muchos lugares, se queda 3 meses, se va. Entonces creo que todo mi proceso en el cual yo sentía que había llegado a cierto estadio de aprendizaje antes de viajar, se volvió a reactivar cuando llegué a una nueva ciudad, ¿no? Es la ventaja que siento cuando a veces nos vamos o nos escapamos. Es bueno escaparse, desde mi punto de vista. O sea, incito a escaparse de las cosas, incluso a cambiar de ciudades, ¿no? Eso, al menos como artista, me ayudó mucho y me sigue motivando, ¿no? Porque conocí gente que habla otros idiomas, perfeccioné ciertas técnicas, participé en algunos talleres. O sea, fue verdaderamente estos 8 años un lugar de aprendizaje y formación, básicamente. La escena latinoamericana es activa pero dispersa, no existe un gueto, por ejemplo. Así que hay una escena latinoamericana, pero siempre circula, ¿no? Y nada, uno va recopilando historias, experiencias, eso motiva. ¿Perdón? El capricho. Sí, utilicé la palabra capricho porque tengo una canción que se llama La Caprichería, pero también se puede decir, no sé, hacer lo que uno le da la gana, ¿no? Tratar de hacer lo que uno siente en algunos momentos de nuestras búsquedas o de cumplir algún tipo de deseos y responder al deseo más que a las normas con las cuales tenemos que convivir, ¿no? No es otra. Esa es la fuerza del capricho, ¿no? La importancia. Bueno, quizás ya sea hora para invitar a la gente a acercarse a la mesa. Sí, genial. Y examinar los libros. Pero antes de pararnos, para activarnos, quería invitarlos a darle un aplauso a Cristian. Gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo, por la invitación nuevamente. Y bueno, es que esto no ha terminado, Cristian, porque el lunes tenemos una lectura
que estará a cargo de Cristian, y también va a estar Kurt Folch, y van a haber 4 poetas también de esta misma escuela. Es el lunes a las 7 de la tarde, aquí mismo en el auditorio, así que no se la pierdan, porque ahí sí, en este minuto, o sea, en esa ocasión vamos a poder conocer no solamente más de un autor, sino que también vamos a entender qué es lo que pasa con estas propuestas editoriales cuando las habita el cuerpo y se despliegan en el espacio. Así que, por favor, acérquense, no sean tímidos. Sí, por favor. Voy a aprovechen esta instancia. Este libro y lo voy a poner aquí para que se puedan acercar a la mesa. Yo te ayudo.